Muy buenas tardes, sean bienvenidos el día de hoy. Vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de la rumiación como conducta verbal. Mi nombre es Eder Arnott García Rodríguez, soy psicólogo y estoy con... ¿Qué tal, bandita? Mi nombre es Edgar Lavín. Yo soy psicólogo clínico también. El día de hoy nos encontramos aquí en el consultorio continuum conductual y vamos a hablarles sobre un temita que es sobre esto que se le conoce como rumiación y cómo lo entendemos. Muy bien, muchísimas gracias Edgar por presentarte. Vamos a ir al grano, porque este es un video pues, de cápsulas, como pequeña información que les puede servir, ¿no? A ver, muchas veces en nuestro contexto cotidiano sucede algo que muchas veces no nos explicamos, que nos llegan esos pensamientos o ideas que están ahí moviéndose. Precisamente a ese proceso se le llama rumiación. En otras palabras, es como un proceso, bueno, yo así en un momento me lo comentaron, un gatito que come un alimento y está masticando y de repente se lo traga y de repente el momento llega a la mitad del cuello y lo vuelve a sacar y otra vez mastica su comida para que quede bien salivada, bien, y así pueda pues, consumir ese alimento. Precisamente a ese momento se le llamó rumiación. Lo retomamos para aquí, para psicología, para entender que sucede de esa manera esos pensamientos, que llega uno, le estoy dando vueltas, de repente parece que ya le di solución, y otra vez de repente regresa ese mismo pensamiento y salen otras ideas y ahí estoy dándole vueltas. ¿Verdad? ¿O cómo ves tú la vida? Exactamente. De hecho, el término, por ahí si lo pueden googlear, lo van a encontrar que es un término que se vincula mucho a la forma de digerir de cierto tipo de animales, como por ejemplo las vaquitas, me parece, porque ellas justamente lo que hacen es, así tal cual, así lo encuentran como rumiar, porque la comida me parece que no es el mismo sistema de digestión de una vaca al de un ser humano, y pues ellas como que procesan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la comida, y por eso el término pues viene de ahí, ¿no? O está vinculado al menos a ese tipo de digestiones de los animales, pero sí, justamente pues se trata de pensar mucho, ¿no? Darle vueltas a un tema, a un contenido, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? De hecho, ustedes también lo pueden encontrar como pensamiento negativo repetitivo, me parece que es el término, también por ahí, que está muy vinculado a los procesos de rumiación. Y desde ese término, del término del pensamiento negativo repetitivo, de hecho se propone que hay varios tipos de ese pensamiento negativo repetitivo. O sea, se propone que hay, por ejemplo, lo que llaman worry en inglés, que sería la preocupación. Se propone que hay como una rumiación más que la encuentran o la encontramos más en este tipo de problemas depresivos, en donde la persona pues como que se lamenta constantemente por los hechos del pasado, por ejemplo, o por ciertas condiciones, ¿no?, en las que ha estado. Eh, También está la rumiación de este tipo, que es como la que llaman el procesamiento post-evento, que es muy común en cuadros como de ansiedad social, cuando te equivocas y estás procesando como que el hecho, ¿no? De ahí me equivoqué, qué mal me vi, todos seguramente pensaron que soy un tonto, ¿no? Y estás dándole vueltas como a un hecho específico, ¿no? Por eso se llama rumiación post-evento. No recuerdo bien el término, pero más o menos se propone que se puede dividir como que en varios tipos de pensamiento, pues, ¿no? Repetitivo. Sí. Entonces, al final del día, la idea es esta, y pues sí, tiene mucho sentido esto que se menciona, de que entonces sea como justo lo que hacen las vacas, otro tipo de animales, de estar como procesando una y otra vez, ¿no? Cierto tipo de... Sí. Ajá. Sí. ¿Por qué les explicamos esto? Porque
precisamente porque al principio utilizamos un término, ¿no? Rumiación como conducta verbal, ¿no? Exacto. Para dar a entender que este proceso es un comportamiento Así es. en la cual pues nosotros realizamos y que lamentablemente sucede pues dentro de cada persona y por eso pareciera como que si lo viéramos como si fuera algo aparte, ¿no? Porque pues, yo nada más estoy percibiendo mis propios pensamientos y mis propias sensaciones, ¿no? Y otra persona, tal vez yo la puedo observar, puedo ver sus cosas que en ese momento está haciendo, que a lo mejor levante la mano o algo así, pero no puedo percibir si qué está pensando, ni siquiera que sí está pensando. Pero sucede de manera encubierta, pero se relaciona pues con los hechos de afuera, ¿no? Entonces esto es un dato muy importante porque nos da a entender también que si tenemos un problema de rumiación que nos esté afectando y que al momento nos está causando un malestar, pues se le puede dar solución y se puede crear un proceso de modificación de ese comportamiento porque ya lo vemos pues desde algo que se puede trabajar, ¿no? Si lo quisiéramos ver como algo tipo mentalista o de una situación que está algo aparte, pues la solución se va a convertir en algo más complicado, porque no la vamos a encontrar ni vamos a saber en qué lugar está o con qué vamos a trabajar, ¿no? Aquí sí podemos observar porque vamos a trabajar con un comportamiento que a pesar de que sucede internamente, se visualiza y se expresa hacia afuera, ¿no? Porque esa relación entre lo que yo estoy pensando está con cosas que están pasando a mi alrededor, con un contexto que está probablemente activando o relacionándose con esos pensamientos que yo estoy pues en ese momento teniendo, ¿no? Sí. Tal vez estoy teniendo un pensamiento de una deuda, pero esa deuda de ver cómo la voy a pagar y esas soluciones pues están relacionadas con hechos que se hicieron para primeramente obtener esa deuda y que tienen que ver tal vez con si tengo trabajo, ¿no? Con muchos hechos que estén pasando a mi alrededor. Sí, sí, es importante voltear a ver el contexto en el cual está la persona, porque de hecho la rumiación o el pensamiento negativo repetitivo normalmente va a ser reactivo a un evento o a varios eventos, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona está, bueno, ahorita decías lo de la deuda, pero por ejemplo, si la persona está atravesando, por ejemplo, un mal periodo en su trabajo, muchas de las veces las preocupaciones o la rumiación, ¿no? O el pensamiento repetitivo, que sería como de este tipo de worry, ¿no? Es lo que llaman worry en inglés. Seguramente va a ser sobre este contenido de, pues, por ejemplo, cómo le voy a hacer, ¿no? La situación está así. ¿Qué pasaría si me corren el día de mañana, por ejemplo? ¿O qué pasaría si tengo algún, ¿cómo se dice? Discusión, sí, alguna situación con algún jefe, ¿no? Por ejemplo, con algún superior, Si ¿no? tengo una falla y O por si eso exactamente, y o que si por tengo eso me una corren. falla y exacto. O sea, tengan en cuenta que el contexto de la persona va a ser muy importante en todos los casos de rumiación porque es justamente un análisis personal que se hace en todos los casos, de hecho, ¿no? Pero sobre todo hay que voltear a ver eso, ¿no? O sea, el contexto en el cual está la persona, porque así como se puede preocupar por una deuda, ¿no? Por temas económicos, también se puede preocupar por cuestiones de laboral, o también incluso por cuestiones, por ejemplo, si está pasando un mal momento en su relación, Sí. que también es muy típico, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú tengas otro ejemplo, Eder, pero por ejemplo, o sea, en estas cuestiones de relación también es muy común que las personas se preocupen por ejemplo, por no expresar cierto tipo de disconformidades, se dice, o como sí, ¿no? Expresar cierto tipo Como lo que sienten, ¿no? exacto, ¿no? O sea, de desacuerdos, quise decir. Ajá, sí, sí, sí. Y es muy típico que las personas se preocupen por esa interacción que tienen con su pareja, ¿no? Por ejemplo, ajá, por preocuparse de que pues, puedan llegar a hacer sentir mal a la otra persona si hago tal cosa. Sí. O si, por ejemplo, no sé, si por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser en pareja?
Bueno, no sé, que tú quieras salir, por ejemplo, a algún lugar y que te pongas a rumiar, que te pongas a sobrepensar que si tú sales a tal lugar, te pueden llegar a ver tal persona y pueden llegar a decirle a tu pareja y luego tú vas a tener que dar una explicación. Y tengan en cuenta también que las personas, además de analizar el contexto, tenemos que analizar la forma en que ellos o ellas perciben los eventos, porque hay veces que las personas perciben peligro donde no lo hay, ¿no? O sea, ahí hay cuestiones que se van vinculando mucho con los problemas de ansiedad, que de hecho no es casualidad que en los problemas de ansiedad la rumiación siempre la encontremos, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque este problema de la rumiación o esta situación no es como algo aparte de los demás problemas. Como que ocurre en cadena con alguna otra situación que la persona está pasando. De hecho, se le considera como un proceso transdiagnóstico. Si ustedes lo encuentran, lo van a encontrar que es un proceso que es transversal a la mayoría de problemas. Así es. Porque pues son activaciones, ¿no?, que van sucediendo. Con varios ejemplos que acabas de decir, pues están relacionados por otras cosas, ¿no? Y en muchos más. Sí, como una cuestión, bueno, un problema en la depresión. Dentro de eso pues va a haber momentos de rumiación al momento de hacer ciertas actividades. Por ejemplo, esta persona que entró en depresión no quiere salir de su cuarto y ahí cree que se siente bien, y al momento de intentar salir empieza a tener ideas o pensamientos de que si sale tal vez le va a pasar algo malo y que hay seguridad ahí, y ya está batallando con esa idea. Entonces ese proceso pues va a limitar a su recuperación pues de la depresión. Y así podemos encontrar algunas otras situaciones, ¿no? Como cuestiones de ansiedad, vencer algún problema. En duelo, por ejemplo, pasa mucho también. Así es. Problemas de esto, como lo que llaman comportamiento de la automurición. Exactamente. Bueno, aquí el especialista de CEDER les puede hablar más de eso. Una de las situaciones que pasa, por ejemplo, allí de rumiación, uno de los procesos más fuertes es el momento cuando tienen la idea. Inclusive tiene su propio término, ¿no? Se le llama ideación de la automorición. Es que por ahí Facebook o alguna plataforma ya saben que esa palabra nos pueden censurar. Lo toman mal, que ahí también es un problema, porque se supone que esto se debe de hablar como es, porque es parte de la prevención. Es divulgación buena, de hecho, la que hacemos. Pero entendemos que hay divulgación, pues también que por eso la censuran, ¿no? Porque es mala la divulgación, pero bueno, en continuum es buena divulgación. Así es. Inclusive esto que acabamos de hacer, de crear una especie de pequeña rumiación, de que si digo esas palabras la van a tomar a mal y como que me empieza a pensar y me puede activar emocionalmente de alguna situación y hace que a lo mejor haga o no cierto comportamiento. A lo mejor puede provocar que eso de buscar otra palabra o utilizarla me empiece a poner nervioso, y al momento de ponerme nervioso se me empieza a olvidar lo que iba a decir y salgan como que mal las cosas, ¿no? Y al rato eso pues me diga, no, pues ya no voy a grabar videos o hablar de esto porque me pasa esto. Eso hay que tener en cuenta. La rumiación es un proceso transdiagnóstico, o el pensamiento negativo repetitivo es un proceso transdiagnóstico que afecta casi que de la misma forma en donde lo pongamos. En cualquier cuadro clínico donde lo pongamos, va a amplificar el aspecto emocional de la persona. Por eso hay que ir identificando muy bien cómo inicia, por ejemplo, y de ahí la propuesta que se haga de que la rumiación hay que entenderla como conducta verbal, porque es que si no la entendemos como conducta verbal encubierta, ¿no? Aunque también hay rumiación pública, ¿eh? O sea, la persona puede estar hablando y puede estar rumiando y dándole vueltas a un tema sin que sea necesariamente pensado eso, o sea, tal cual. De hecho hay veces en donde personas juntas se ponen a rumiar, ¿no? Lo que se le conoce como corrumiación ahí, pero bueno. Es necesario o importante conceptualizar la rumiación como conducta verbal, porque así nosotros, al conceptualizarla como conducta o como comportamiento, normalmente encubierto, ¿no? O sea, en el ámbito privado, ¿no? O sea, de pensamiento, es importante conceptualizarla así, porque así nosotros podemos hacer un análisis de cómo empieza, por ejemplo, de cómo afecta las emociones, ¿no? Al momento de la persona o del individuo, y qué consecuencias tiene también.
¿no? Este es el famoso análisis que se hace de cualquier tipo de conducta o comportamiento que estemos analizando, ¿no? Pero bueno, en este caso, no por el hecho de que sea privado y no por el hecho de que sea conducta verbal, no significa que nosotros no podamos analizar un proceso como estos, ¿vale? O sea, es importante y de hecho es clave si nosotros queremos intervenir en este tipo de procesos, analizar cómo es la cadena de pensamientos de la persona que está pues rumiando, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando. Así es. Y esto que acabas de decir es muy importante porque también nos permite entender cuál es la función o la finalidad de esa rumiación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entender por qué pues, está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que está logrando, qué es lo que está provocando con esa rumiación. Sí. Ante esto también, con esto también podemos dar a entender que no es porque sea algo malo, porque de repente puede servir como una prevención, de repente ponerte a analizar alguna situación. Anticipas, Ajá. anticipa. Cuando te preocupas, la función es clara, es Ajá. anticipar que no pueda suceder eso. Y Así entonces me pongo a planificar para que no suceda eso, que yo pienso que es peligroso, Así cuando de es. repente ni siquiera es peligroso, pero bueno, la función ahí está. Así es. Ese es un buen ejemplo para entender esta parte de por qué tipo de función tiene. Y pues también nos puede, y nos ayuda también a que la podamos trabajar, ¿no? Porque el problema aquí no es tanto que yo piense, porque puede decir, ah, entonces no pienso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me pongo a pensar? Sino el exceso de estar pensando lo mismo, Claro. que a lo que a lo mejor con una o dos ideas se le puede dar solución. De hecho, uno de los, yo creo que con esto vamos cerrando, uno de los componentes de Ajá. intervención en rumiación o en pensamiento negativo repetitivo Sí. que ayuda mucho a ir devaluando este tipo de procesos es el entrenamiento en resolución de problemas. Porque cuando la persona aprende a pensar de una forma centrada en resolver el meollo del asunto, lo que le preocupa o lo que sea que esté sucediéndole para que esté sobrepensando, una vez que nosotros comenzamos a entrenar habilidades en resolución de problemas, el proceso rumiativo se va devaluando por una cuestión de que son procesos casi que incompatibles, ¿no? De hecho, hay personas que cuando comienzan a hacer esto, incluso hasta se sienten raras, ¿no? De pensar poco y pensar con claridad, y como que por inercia sienten esa necesidad de seguir dándole vueltas a la cosa cuando ya la resolvieron, por ejemplo, ¿saben? Pero bueno, es uno de tantos componentes que existen para este tipo de intervención en procesos como la rumiación. De hecho, hay muchísimos, pero Así es. bueno. Bien, si te interesa saber un poquito más de detalle de estas cosas, pues primero puedes contactarnos y preguntarnos alguna de tus dudas, ¿no? Pero igual puedes dejarnos comentarios o algo y te las podemos resolver en los siguientes videos, ¿no? Vamos a seguir manejando una línea de ese tipo de videos con información o aprendizajes más largos para que pues, puedas entender ese tipo de problemática. Pero esto no excusa que a lo mejor no vayas a un proceso de terapia, ¿no? Eso te puede anticipar y ayudarte como a prevenir. Pero si ya llevas un proceso que ya no lo puedes como controlar, se podría decir, o modificar por tu propia fuerza, pues se te invita pues, a un proceso de terapia para trabajar ese tipo de situaciones. Entonces todo esto, pues esta información pues sirve para prevención. Pues nos despedimos con esta información, esperemos te sirvan. Recuerden, soy Eder García y es mi camarada y amigo psicólogo Edgar Lavín, ¿no? Entonces nos estamos viendo y nos despedimos. Cuídense.